programa llega gracias a Muebles Leoncito, brindando felicidad a los hogares lambayecanos. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Democracia. Iniciamos la semana con el tema que seguramente usted en los programas de televisión el fin de semana ha podido ver, el discurso de los candidatos, por lo menos los 5 candidatos que estuvieron presentes en CADE. Vamos a analizar cada una de sus propuestas, qué es lo que dijeron, qué temas no se tocaron, si realmente expusieron lo que el público desea escuchar en el tema de salud, educación, inseguridad ciudadana. También se habló de la devolución de los aportes también a los fonavistas y también se ocuparon de sus hojas de vida. Algunos, gran parte de su discurso, para detallar su hoja de vida, qué es lo que hicieron, de dónde previenen y todo lo que se dijo en el CADE. También las preguntas que algunos de los candidatos los sacaron de cuadro. Bien, ahora sí, iniciamos la jornada tomándole la temperatura al Océano Pacífico y nos vamos con termómetro marítimo. Termómetro marítimo en Democracia, le tomamos la temperatura. Talara, 24 grados. Pimentel, 21 grados. Y vamos con Salaberry, 20 grados. Esa es la temperatura que nos envía esta sensación, estos vientos que sobrevuelan sobre el nivel del mar y nos da esta temperatura, y que debido a estos vientos es que se forman las nubes que luego terminan en lluvia y se forma el fenómeno del Niño. Bien, en algunos lugares ya está lloviendo fuerte, el incremento de los ríos ha empezado a aumentar el caudal, así es que hay que tomar precaución a aquellos agricultores que tienen cultivos muy cerca de la ribera de los ríos. Las autoridades han presentado sus planes de contingencia, sin embargo, hay 3 alcaldes que no lo han hecho, y lamentable porque en esas zonas, de haber damnificados, como suele ocurrir, pues no van a tener la ayuda en el momento que lo necesitan, debido a la irresponsabilidad de sus autoridades. Y usted, señor, señora, no espere a que se desaten las lluvias para tomar precaución. Vamos ya en casa trabajando, usted sabe de qué adolece y empiece a reparar esos techos que están rajados, las paredes y también las tuberías, a desatorar esos desagües. Bien, le lanzamos la pregunta esta noche para que pueda participar del programa y vamos de inmediato con prueba de verificación ciudadana. Prueba de verificación ciudadana esta noche en Democracia. ¿Crees que educación, salud y lucha contra la delincuencia son temas que no deben faltar en la agenda de los candidatos presidenciales? ¿Sí o no? Bien, ¿cuál es tu respuesta? Y si aún no sabes qué responder, puedes sacar tus conclusiones luego de escuchar el panel que en breve iniciamos ya aquí en el programa. Te recuerdo nuestras líneas de votación: teléfono fijo 48 16 22. Tienes RPM, vamos, marca numeral 958590-006. Si tienes a la mano el Facebook/Democracia, Twitter @DemocraciaUCB y con el hashtag Democracia a las 7. Nos vamos a la pausa para regresar con el desarrollo y te recuerdo que si estás pensando renovar tu hogar, cambiar los muebles, comprar electrodomésticos, te sugerimos que lo hagas en una de las mejores tiendas Leoncito. Lo ubicas en el centro de Chiclayo, aquí nomás en la avenida Luis González 673, a un costado del Hospital Docente Las Mercedes, o en su showroom en el distrito de La Victoria, en la calle Huayna Cápac 1795. Leoncito, brindando felicidad a los hogares lambayecanos y por fiestas navideñas con importantes descuentos en electrodomésticos. Pausa y regresamos.
noche en Democracia estaremos analizando los discursos que los candidatos a la presidencia del Perú dieron en el CADE. Allí, en esta conferencia anual donde se reúnen empresarios de todo el Perú y también del mundo para analizar temas de economía y sobre todo buscar una solución. Cómo el Perú debe crecer y debe proyectarse, con qué proyectos, con qué ideas. Y estos 5 candidatos fueron invitados a exponer y lo hicieron, para algunos muy bien, otros estuvieron flojos, otros no tuvieron un buen manejo del léxico al momento de leer, otros las ideas no fueron muy claras y poco entendibles y otros salieron airosos también. Bien, de eso es el tema de esta noche. Le recordamos nuevamente la pregunta para que usted pueda participar esta noche en Democracia y vamos con prueba de verificación ciudadana. Prueba de verificación ciudadana, les preguntamos a los televidentes esta noche en Democracia. ¿Crees que educación, salud y lucha contra la delincuencia son temas que no deben faltar en la agenda de los candidatos a la presidencia del Perú? ¿Sí o no? ¿Cuál es tu respuesta? Si aún no sabes, no opinas, pues bien, tienes la oportunidad de sacar tus conclusiones en este panel que iniciamos ya. Les presento a nuestros invitados. Se encuentra con nosotros Manuel Huachillo González, analista político. Manuel, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Rocío. Gracias. Bien, también se encuentra con nosotros Rubén Ramos, jefe de campaña regional del Partido Peruanos por el Cambio, PPK. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, el tema, ¿qué sabor les dejó a ustedes? ¿Un sabor dulce, un sabor amargo? ¿Hubo algunas decepciones con respecto a la exposición de los 5 candidatos en el CADE? Señor Rubén. Bueno, yo creo que los candidatos estuvieron más o menos dentro de las expectativas que se esperaba. Creo que no ha habido ninguna decepción grande, todos están, digamos, un tanto parejos, ¿no? Aunque sí quiero puntualizar de que nuestro candidato PPK fue, y eso es un consenso ya parece dentro de todo el CADE, de que fue el más técnico en sus propuestas y bueno, eso es satisfactorio para nosotros. El hecho de haber mostrado un resquebrajamiento en la salud y la tos que tuvo PPK durante su exposición, para algunos le restó puntaje, otros lo vieron como una persona muy mayor para estar frente a una presidencia y otros dijeron pues que se pudo haber quedado en su casa para que evitar dar esa sensación, ¿no? Durante esta conferencia muy importante. Ese es un caso fortuito porque él estuvo temprano en la playa, como lo había dicho, ¿no? Junto al mar y eso le causó un resfrío, pero él está con plena salud. Además, la mayoría de los candidatos son personas de la tercera edad. Así pero él es un poco más mayor, ¿no? Bueno, de ahí se valieron algunos críticos. Manuel, ¿qué te pareció esta exposición de los 5 candidatos? ¿Quién crees tú que salió mejor, que pudo llegar más al pueblo? ¿Quiénes quisieron dar un mensaje, como en el caso de Toledo, de que estaba con los caviares y finalmente no le fue tan bien? Bueno, yo creo que dentro de la expectativa, para mí es de regular trabajo, salvo algunas excepciones en el manejo locucional o algunas deficiencias en el término de lectura. Lo de PPK, si es cierto, quizás es un caserito en el CADE porque permanentemente está en esos eventos. Creo que le juega una mal pasada su presentación de su PowerPoint, que era prácticamente, no se tenía ni apreciar en la pantalla. Otro tema es que creo que dentro de su equipo de campaña se sabía que tenía un evento tan importante, por lo menos tenían que haber cuidado a su candidato para presentarse, ¿no?, ante un auditorio muy exigente. Lo que sí creo que dejó dudas en cuanto a lo que significa para su capacidad para armar operadores políticos ante la pregunta que hizo la periodista. En lo de César Acuña creo que pecó de demasiado confianzudo al tratar de tú a tú al auditorio cuando los elementos que se requerían era buscar ese escenario, porque de hecho que estaban todos los medios de comunicación para poder plantear temas concretos que la población quiere. Pero ¿crees que debió de ensayar su discurso? Porque para algunos afirman pues que no, parecía que no había repasado el discurso. Más allá del tema de repasar, creo que al parecer no tuvo el tiempo, creo, de leer quizás adecuadamente su material que le alcanzaron. Pero la mucho otra tiempo impresión, le dedicó a su hoja de vida. Sí, creo que sí, pudo haber aprovechado más en cuanto a sus propuestas, pero pienso que hay un sector de parte de la población
que de cierta manera esa deficiencia lo ve como alguien que de repente campechano, como alguien que se hizo de abajo y quizás por ahí perdonable, entre comillas, pero para el gran auditorio sí exigía cosas mayores. En cuanto a la pregunta que le hizo la Cecilia Valenzuela, referente al por qué no pudo, ese 20 años que tienen sus universidades, no figura en el ranking, ¿cómo podría ser un periodo de 5 años? Que no se esperaba esa pregunta de repente tan impronta, ¿no? Y por ahí hubo un lapso, un silencio, a lo cual el auditorio aplaudió la pregunta de Cecilia. Más allá de eso, creo que propuestas, por ejemplo, como el tema de dotar mayor promedio 50.000 policías. Otro punto también que fue muy importante era el tema de ¿qué discurso te pareció con mejores propuestas? Porque PPK también propone disolver, creo acá en el Consejo Nacional de la Magistratura, que se debe impulsar la inversión responsable, planteó reformas para el Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura. Creo que si hablamos todos coincidieron en el tema de las pymes, por ejemplo, dotar de facilidades, en el caso de César Acuña, dar un promedio de 3 años, Keiko criticó el actual modelo económico del ministro de Economía, y casi todos coincidieron que era importante potenciar a las pymes. Creo que eso fue uno de los temas que hay que resaltar, que por lo menos están mirando ese sector, que es un sector emergente y un factor importante en cuanto al manejo económico de un país. En el tema de seguridad sí me quedaron bastante dudas, porque pienso que no se trata de sacar los policías, sacar las armas o implementar mayor número de penales o políticas mucho más duras, cuando hay que atacar el problema de fondo, y el problema de fondo no es en sí el delincuente, sino dónde nace la raíz del problema. Y creo que eso lógicamente no fue... En la propuesta de PPK, ¿qué es lo que más aplaude usted de todo el discurso? Bueno, PPK dijo cómo se tenía que combatir la crisis económica por la que está atravesando el país, ¿no? El crecimiento que está entre 2.5 a 3 del Producto Bruto Interno. Y él dijo que había, pues, que, como lo ha mencionado acá el señor Huachillo, darle facilidades a la pequeña y mediana industria, las pymes. La formalización. En cuanto a la formalización, ¿no? Bajarle los impuestos y condicionarlos para que se legalicen y luego ya puedan desarrollar sus actividades. ¿Combina usted con esta publicación las 5 claves de su exposición en CADE, El País Conectado? Habla pues de una reforma educativa, también el Perú formal, de la formalización que usted nos está diciendo. Bueno, él dice, recordó que el 65% de la fuerza laboral en nuestro país pertenece al sector informal. Entonces él hace buenas propuestas para la formalidad. Un país minero, 50% de exportaciones están ligadas a la minería y el apoyo a la minería. ¿Está de acuerdo con esto? Así es. Mire, nosotros podríamos ponernos en la misma situación de los países árabes. Los países árabes son petroleros. El Perú es un país minero. Póngase usted en la situación de los países árabes. ¿Ellos dejarían de explotar el petróleo? Sería una locura. Nosotros también no podemos dejar de explotar la minería. Lógico que en las condiciones de la reserva de la explotación responsable, pues, ¿no? Sin causar daño al medio ambiente. Y seguridad ciudadana. ¿Qué le parece esta propuesta de PPK y seguridad ciudadana? Mire, el problema de la seguridad ciudadana es un problema sistémico. Porque, a ver, encontramos policías corruptos, fiscales corruptos, jueces corruptos, y finalmente el presidente de la República lo suelta, ¿no? El caso de los narcoindultos. Entonces hay que atacar el problema en forma sistemática, ¿correcto? En el sistema. Entonces, lo que ha dicho PPK es lo siguiente, ¿no? Hay que limpiar todo lo que es la policía, sacar a los corruptos, ¿correcto? Darles mayores facilidades en cuanto a la logística que tienen, ¿correcto? Incrementar sus sueldos, ¿no? Y crear los barrios seguros, ¿no? Entonces, claro, donde tenga que ver la policía municipal, comisarías, dice Noel. Entonces, implementar. Y miren, hay 138 distritos donde hay mayor incidencia delincuencial. Entonces, ahí hay que apuntar, esos son los focos delincuenciales y ahí hay que atacarlos, ¿no? ¿Y educación? La educación, en lo que respecta a la educación, bueno, todo el mundo habla de la educación, pero tenemos aquí en el Perú un problema básico y fundamental. Nosotros estamos apuntando como partido a la educación técnica. La educación técnica porque se necesita gran cantidad de mano de obra calificada y no tenemos mano de obra calificada. Así que ahí se encuentra un grueso sector de la población juvenil que no tiene
acceso a ese tipo de educación, y yo creo que eso es una buena propuesta de nuestro partido, ¿no? Bien, y fueron calificadas como las 5 claves fuertes para salir de la pobreza. ¿Te parecen bien las propuestas de PPK? ¿Hay algo que no estés de acuerdo? Por lo menos ya lo has dicho que en educación, bueno, él lo que menciona es la vuelta a los institutos, ¿no? Bueno, a la educación técnica. Bueno, en el caso de, creo que más allá de lo de PPK también habría que resaltar lo que dijeron los otros candidatos. Por ejemplo, pienso que Alejandro Toledo, al margen que por hoy no aparece en las encuestas favorables, demostró que tiene bastante también experiencia en cuanto al manejo de temas económicos, planteó el tema educación y aprovechó ese escenario para hacer propuestas como el incremento de los... El doble de los sueldos, duplicar el sueldo de los docentes. Docentes, para policías, para militares, para jubilados. Yo creo que aprovechó bien esa ventana, haciendo recordar que en su gobierno justamente hubieron incrementos que después no se han repetido. Pero el internet gratis, ¿no te parece populismo? Bueno, todo el Perú. Sí, pero no solamente él lo están proponiendo también otros candidatos. Además, por ejemplo, está demostrado que en otros países emergentes el internet es asequible a todos los sectores, y además el sector subsidia algunos lugares que por su geografía... Pero es costoso, imagínate llevar internet a Marayahuaca, a Incahuasi. No, pero una cosa, yo te comento algo, sin ir muy lejos, un empresario privado lleva internet donde las empresas, por ejemplo, no lo pueden hacer, sin ir muy lejos, en zonas de Incahuasi, zonas de Cañaris, por ejemplo, están llevando internet privado a tarifas bastante módicas, creo que mucho más económicas que acá mismo en Chiclayo. Entonces, hoy el acceso a la tecnología permite ese tipo de internet, por lo cual yo no lo veo demasiado descabellado, sino una buena oportunidad, porque en sí, ojo, si nosotros comparamos el internet de Bolivia, es el 50% más bajo que el Perú. Sin ir muy lejos, en Ecuador, hace poco estuve yo en Guayaquil, estuve en Quito, porque también tengo mi familia allá, y resulta, por ejemplo, que mientras acá en el Perú el promedio de internet creo que es 60 soles, 70 soles, claro, estamos hablando algo de un promedio de $18 por ahí, allá el internet está a razón de $6.20 mensual, ¿no? Y de alta velocidad. Entonces, hablemos las diferencias que hay. Entonces, nosotros pagamos las tarifas más altas que hoy por hoy hay en esta parte de América Latina. Y eso que, si no hablamos en temas económicos, cuando, por ejemplo, se menciona que pagamos las tasas más altas de interés en los bancos. Entonces, eso es un punto que tiene que tratarse necesariamente en esta campaña. Entonces, por ahí creo que sí es factible. El asunto está que no, a veces hacen propuestas tan populistas que lo mencionan, extradimensionan, que parece increíble. El asunto está que no explican de qué manera lo van a hacer. Yo creo que ahí está la flaqueza, porque todos hablaron, golpe al crimen, bajar el índice de la pobreza, transporte, educación, pero de una manera genérica. Quizás el tiempo que disponía no era adecuado. Pero vamos a ver lo que salió publicado también de las 5 claves de Toledo, las 5 claves de su discurso en el CADE, y qué es lo que proyectó Toledo. A ver si nos ayuda. Ahí está la pantallaza. Veamos. Entonces dice él, Alejandro Toledo, las 5 claves de su exposición en CADE 2015. Y allí está lo que tocó. Educación, también abordó temas de salud. La minería, bueno, porque él apoya igual la minería. La guerra por el agua, ¿no? Promete dotar de agua a todos asentamientos humanos, los que están más alejados. Liderazgo del Estado, un sector público solo representa el 6%, y afirma que vendrían más empresas públicas. Y también la fiesta productiva que Alejandro Toledo refirió: al Perú necesita dejar de ser dependiente del extranjero en materias primas y preocuparse más por la exportación. Entonces son medidas que sí son posibles y que no te suena populismo. Bueno, creo que hay algo en la cual yo sí comparto con Alejandro Toledo, es que nosotros somos un país que produce y todo lo vende, ¿no? Todo lo exporta, cuando realmente debemos darle mayor agregado a estos productos. Creo que si el Estado se preocupara en dotar las herramientas y las tecnologías adecuadas, nuestros agricultores podrían muy bien, y que han demostrado, por ejemplo, tenemos ejemplos sin ir muy lejos aquí nomás en Cajamarca, ¿no? En donde los agricultores se han unido, han formado sus asociaciones, sus cooperativas, y hoy ellos producen, venden al Perú y también al extranjero. Entonces el tema está en la manera como se capacita, cómo se prepara y cómo se implementa. Ahora, en el tema cuando habla Alejandro Toledo, por ejemplo, la fiesta productiva,
habla, por ejemplo, de que somos un país que solemos producir, pues no sacarle un mayor provecho. Además, esto viene de atrás. El tema está que recién se haya dado cuenta, porque recordemos que él fue gobierno y tuvo la oportunidad de hacer lo que recién se acuerde. Eso sí es el populismo, ¿no? Porque pudo hacerlo en su momento. ¿Usted de la misma opinión? Sí, yo comparto la opinión de mí. El problema aquí es que la agricultura en el país está abandonada, ¿correcto? Y una de las propuestas de PPK es desarrollar el agro, repotenciar el agro, porque hasta ahora los agricultores han estado subsidiando a la ciudad, el campo ha estado subsidiando a la ciudad. En Estados Unidos el Estado subvenciona a los agricultores. ¿Y por qué acá no se puede subvencionar a los agricultores? Hay que darles tecnología, hay que darles créditos baratos, hay que cambiar el campo. Y esa es la propuesta de PPK, ¿no? Lo demás, candidatos como Toledo, como Alan García, ya han sido presidente de la República, pero no han solucionado los problemas, no han solucionado el problema cuando tenían altos índices, cuando tenían, dicen ellos, se ufanan de haber tenido 9,5 puntos, 10,5, 11,6, ¿no? Del Producto Bruto Interno. ¿Y qué han hecho con ese dinero? Porque no solucionaron los problemas del país. Tenemos 8 millones de personas que no tienen agua en sus hogares, ¿no? Bien, entonces ahí están las claves, estamos conociendo, y en esta primera parte hemos hablado del discurso de Alejandro Toledo y PPK. Regresamos para que usted se entere qué es lo que dijo Keiko Fujimori y también César Acuña, y nos despediremos con Alan García. Ya nos vamos a la pausa, y joven, si estás en edad de estudiar, te recomendamos que lo hagas en una de las mejores universidades, la Universidad César Vallejo, donde podrás lograrlo todo. Informes e inscripciones, kilómetro 3.5, carretera Pimentel, o llamando al 48-010-0210. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Regresamos. Continuamos con el programa y vamos a analizar sobre el discurso de Keiko, las 5 claves de su discurso en CADE 2015, y vamos a ver lo que salió publicado también de Keiko. Ella habló de un shock de inversiones y que dentro de las propuestas ella instaurará una nueva visión de desarrollo económico. ¿Cómo ves esta propuesta, Manuel? Bueno, en el caso de Keiko, definitivamente es una de las candidatas que ha vislumbrado, ¿no? Y ha sorprendido por su discurso bastante práctico. Parece que el hecho de estar viajando permanentemente al interior del país le ha hecho un poco conectarse un poco con la realidad, lo cual de cierta manera le ha permitido manejar ese escenario. Bien centrada. No podría ser impecable. Sí, el libreto se lo ha tenido, parece que lo ha venido practicando permanentemente y le ha dado resultado. La forma como se ha presentado, la manera como expuesto, se nota cuando hay, por ejemplo, detrás es un equipo que le ha ayudado en su imagen. En caso de ella, sí ha habido una preparación, las tonalidades, las pausas, lo ha manejado muy bien, pero creo que ha habido omisiones muy fuertes, por ejemplo, con el tema de corrupción, lo cual, lógicamente, por el mismo pasado del gobierno, su padre, lógicamente sabía que ese escenario para ella era demasiado débil, por lo cual trató de llevarlo más en el tema de seguridad, en el tema económico y en el tema de rubro de construcciones, ¿no? La inversión, ella dice que se va a invertir más en la empresa pública que en la privada. ¿Cómo ves esto? Bueno, es un cambio de giro, porque si nosotros recordemos, en el gobierno de su padre, más bien trató de ahogar a las empresas estatales, si no recordemos las privatizaciones, y se dio mayor hincapié a lo que es al sector privado. Entonces, esto es un cambio de política. Esto habla mucho cuando se dice los analistas de que está haciendo un quiebre, ¿no? De alejarse del extremo de la derecha para pasarse a un sector medio que hoy por hoy, de cierta manera, es más atractivo. Inclusive algunos, los representantes de los organizadores decían pues que se sentían satisfechos porque no hay extrema izquierda ni extrema derecha, ¿no? Lo cual de cierta manera pues hacía un discurso para platea, pues, ¿no? Bien. Y las pymes, ella tocó las pymes y dijo que esta vez sí se va a dar más oportunidad a los micro y pequeños empresarios. Sí, pero ellos son especialistas en shock, ¿se acuerdan pues, del terrible shock que implementó su padre, ¿no? Bueno, ella está tratando de ser un poco más diferenciándose en tanto de su padre, ¿no? Pero el hecho aquí concreto es que ella no tiene experiencia gubernamental, ¿no? Y eso es una desventaja. Es joven. Acuérdense ustedes lo que pasó con Alan García en su primer gobierno, un desastre, ¿no?
Todos pensaban que, a pesar de que tenía atrás un partido muy fuerte, sin embargo su performance fue desastrosa, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso, con la joven Keiko Fujimori, ¿no? En el tema de seguridad ciudadana, ¿qué le faltó a Keiko? Creo que perdió una gran oportunidad de darle mayor énfasis. Ella tuvo que haber propuesto, ¿no?, de que, dado que tiene en su gobierno, hubieron las estrategias definidas para poder combatir temas como el terrorismo, como el MRTA, Sendero Luminoso, recordar de que tenía las herramientas y la firmeza para poder controlar ese estado de inseguridad que hoy vive el país. Bueno, ahí se salió airosa, ¿no? Dijo, bueno, nosotros ya lo hemos demostrado claro, que sí podemos. Pero no lo pudo enfatizar, darle énfasis, porque yo creo que esa era una de las mayores fortalezas que por hoy la gente recuerda en el gobierno de su padre. Entonces, pero cuando ella dice, ¿no?, que en este tema de lo que significa conflicto de seguridad, tenía las herramientas, sabía cómo hacerlo, lo dijo cómo hacerlo, pero ni por lo menos planteó cuáles eran los primeros pasos que tenía que hacerse, cosas que sí lo hicieron, por ejemplo, otros candidatos que la antecedieron. Entonces, por ahí sí encontré una debilidad, por eso dije desaprovechó una gran oportunidad de enfocar ese elemento que hoy por hoy la población lo requiere. Si no, vemos que es lo que la gente en las encuestas refleja. La gente quiere seguridad, quiere un gobierno que le garantice y le devuelva la tranquilidad. Claro. Y creo que ese era el momento oportuno para ella. La construcción de más penales es una buena medida, también lo propone Keiko, ¿no? Claro, por supuesto. Siempre que se hable de planes, porque hay que planificar el futuro, ¿correcto? Estamos en la línea correcta, ¿no? Pero ella dice, nuevos penales para combatir la inseguridad. Más penales. La propuesta de PPK más bien es convertir a los penales en centros productivos. Porque realmente lo que pasa en los penales es que el Estado se encarga de subsidiar la vida de los delincuentes, y de ahí salen más delincuentes, ¿no? Ya completamente duchos en la delincuencia. Y aquí de lo que se trata es de reeducar a los delincuentes jóvenes. La mayor población carcelaria es de jóvenes. Hay que reeducar a los jóvenes, darles la oportunidad para que cuando salgan de la prisión tengan a qué dedicarse, ¿no? Dice Keiko, tenemos que recuperar las calles y acabar con el terror. Estamos tan así porque Callao ha sido declarado en emergencia. Bueno, claro, en el caso de la mayoría de los candidatos encontramos que de cierta manera buscan encontrar tópicos, pero no sí atacan al problema en sí, a la raíz del problema. Entonces, ellos dicen, vamos a construir más penales. La solución no está en construir más penales, ni tampoco sacar 50.000 policías o endurecer las leyes. El tema está en buscar las formas, cómo atacar la raíz del problema, y volvemos a la raíz del problema. La raíz del problema hoy empieza en la familia, empieza en los hogares, y decía la vez pasada justamente en este programa, nadie ha planteado, no se habló, claro, no se habló de deserción escolar, por ejemplo, de que hoy por hoy cada vez en las aulas están desertando alumnos que han dejado de estudiar, no se dice qué están haciendo, no se está hablando de política de prevención. Cuando Pepe que habla de los problemas que se suscitan en el Perú, habla de dos cosas. Nosotros tenemos que enfrentar la crisis, es una crisis total, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la crisis se da porque hay corrupción y hay falta de oportunidades. La falta de oportunidades son para los jóvenes, y ahí entra el proceso educativo, entra la cuestión laboral. Todo esto está dentro de los 4 puntos que ha implementado su plan de emergencia PPK, ¿no? Quiero en referirme... el tema de la corrupción creo que a Keiko no le fue tan bien, ¿no? No, porque lógicamente el mismo periodo de su padre, inclusive si encontramos a Alejandro Toledo, tampoco le ha ido bien, en el caso de Alan García, por eso que ellos han buscado desligarse de ese tema, tratando de redimensionar en otros contextos donde les eran más favorables. Solamente quiero volver a este tema. Es necesario que los principales candidatos hablen concretamente cómo piensan ellos combatir la inseguridad. Sus propuestas son endebles, no son propuestas con cifras, con mapas, ahora deben convocar a todos los elementos. Por ejemplo, en ese caso la comunidad cristiana evangélica ha demostrado que es un aliado estratégico importante para el Estado, para el gobierno. Nosotros en las iglesias, hoy por hoy, ¿quiénes congregan? Sicarios.
es drogadictos, es delincuentes, es alcohólicos, es prostitutas, es personas que han sido consideradas lacra de la sociedad y que hoy son personas de bien y que son de ejemplo y testimonio. Entonces, esas experiencias que se logran, lógicamente, a través de la palabra de Dios y con la presencia del Espíritu Santo en la vida de las personas. Penales, pues, nuevas medidas para reinsertar a los reclusos. Claro, revalorar el tema, los temas que es valores, principios, que cada vez está dejado de menos. Al discurso de Keiko, usted, Rubén? Yo le pondría un 12. Un 12. ¿A PPK cuánto le pone? A PPK le pongo yo un 16. Y vamos con César Acuña. A César Acuña le pondría yo un 11, pasado raspándola. Un 11. ¿Y Alan García? Alan García también un 12. Un 12. Entonces PPK sale ganando acá, definitivamente. Bueno, la versión no es mi opinión. Pienso que personalmente no pasan de 14 la mayoría de los candidatos. Y ahí tenemos uno. Dice, cada 2015 no hubo un candidato ganador, bueno, según especialistas. Sí, personalmente no creo que han habido ganadores, quedó quizá muy corto el tiempo, las ideas no han sido tan precisas y por lo menos contundentes como para poder convencer. Ojalá que haya otros tipos de escenarios que lo va a ver. También hablando de su vida, de su niñez, perdió tiempo, era pobre y perdió tiempo. Un valioso tiempo. ¿Y César Acuña sientes que perdió tiempo o no? Se enfocó demasiado también en algunos temas muy triviales, personales, cuando la gente, en el caso de César Acuña, era el candidato que a mayor expectativa, mucho más que Keiko, mucho más que el resto de candidatos, la gente quería verlo y era el momento oportuno, quizás para poder dispararse, quizás en la percepción y ganar a un sector de repente un poco indeciso. Pero como es nuevo, es perdonable, ¿cree usted? Bueno, porque el resto de candidatos ya han tenido cancha. ¿Sabes qué? Entonces, César Acuña es un nuevo y como nuevo fue bautizado. Me hace recordar, ¿sabes qué? Cuando en su momento salió Mauricio Mulder, Carlos del Castillo, diciendo que en el debate entre Alan García y Alejandro Toledo va a pulverizar a Alejandro Toledo, ¿no? Ajá. En el famoso debate. ¿Y qué resultó? Que al final salió ganando Alejandro Toledo, fue presidente de la República. Mejor dicho, hoy por hoy, por lo menos en este tipo de sociedad que hoy tenemos, lamentablemente un gran sector de la población no está mirando las propuestas de fondo, no analizan los planes de gobierno, sino se dejan llevar mayor número de percepción. Por ejemplo, la percepción, César Acuña está subiendo las encuestas, entonces esa percepción de ganador hace que la gente se siga sumando. Entonces, bien, pero Rubén, ¿cómo ves a César Acuña? Bueno, César Acuña ya ha tenido una experiencia de gobierno, ha sido presidente regional de La Libertad y no ha podido terminar con la delincuencia, ¿no? Y por último, le engañó a su población, porque él se lanzó como presidente regional y debió quedarse como presidente regional y luego sumarse. Esas son cosas en contra. Claro. Mira, yo creo que sobre ese tema... Regresamos, vamos a una pausa. Bueno, Rubén, muchísimas gracias, porque Rubén tiene que viajar, así es que le agradecemos su participación en Democracia. Hacemos una breve pausa. Y papá, mamá, te recuerdo que si de hacer tus compras se trata, no hay un mejor lugar para hacerlo que en Tiendas Leoncito. En Tiendas Leoncito encontrarás electrodomésticos de primera calidad, finos muebles hechos a tu medida. Ubícalo en la avenida Luis González 673, a un costado del Hospital Docente Las Mercedes, o en su showroom en el Distrito de la Victoria, la calle Huayna, Capac 1795. Leoncito, brindando felicidad a los hogares lambayecanos. Regresamos. Analizando el discurso de los 5 candidatos a la presidencia del Perú en CAE 2015 y hablemos de César Acuña. Bueno, César Acuña planteó mejorar la competitividad y elevar la productividad en el país. Reiteró que las Fuerzas Armadas deben sumarse a la seguridad ciudadana. De acuerdo con esta propuesta, la vez pasada recordamos, conversábamos, Manuel, que no estabas de acuerdo en que las Fuerzas Armadas salgan a patrullar en las calles. Hoy, cuando lo escuchas en propuesta, ¿qué dices? Creo que eso es una medida facilista, porque de cierta forma es importante poder generar las condiciones para un escenario de esa naturaleza. Es decir, le quita la capacidad de empoderamiento de estas fuerzas especiales como la Policía Nacional y otros elementos de la sociedad que se pueden juntar, y con estrategias, con equipos especiales de investigación sí se puede combatir la delincuencia, está demostrado.
lamentablemente el avance de este flagelo es realmente veloz y se siente insostenible con esas percepciones que se da con asesinatos, extorsiones. Entonces, lo más fácil es saquemos las Fuerzas Armadas. La pregunta es, ¿qué pasaría si se saca las Fuerzas Armadas y el problema continúa? ¿A quién se va a tener que sacar después? Entonces, por ahí no está el asunto está de qué manera se aplican las medidas correctivas. Y eso entra a todos los elementos, a todos los ejes. Mayor control de los penales, que no salgan llamadas telefónicas. Yo estoy de acuerdo más bien con la idea de llevar, por ejemplo, a los penales a zonas inaccesibles, por ejemplo, donde la comunicación sea cero, donde no sea fácil que puedan estos tener un tipo de comunicación. Estoy convencido de que los centros penales deben ser centros de rehabilitación. Hoy por hoy no son centros de rehabilitación, Al contrario, ¿no? Son centros de hacinamiento, son centros de adiestramiento más bien para salir más perfeccionados para poder atacar a la sociedad, porque ellos atacan a la sociedad. Entonces, por ahí son medidas que el Estado tiene que dar, atacar su raíz, como decía, y atacar también el frente preventivo y también por la parte legal. Entonces, si nosotros logramos articular todos estos elementos, va a haber, por lo menos, ir menguando. Lo importante hoy es contener, porque eso es decir, disminuir, hoy por hoy suena una quimera, una cuestión de repente ilógica, ¿sí? Por lo menos contener el avance. Si logras tú, es como una enfermedad que está avanzando, el paciente está grave. Entonces, ¿qué es lo que hacen los primeros los doctores? Tratan de estabilizar al paciente, tratan de, como se dice, contener la enfermedad en su avance. Y una vez que logran estabilizar, comienza ya el tratamiento, los paliativos, para empezar el proceso de retroceso en esa enfermedad que de repente en su momento pudo haber estado grave. Entonces, César Acuña también plantea un modelo creativo, dice vigorosamente, las exportaciones no tradicionales y servicios no solo materias primas, tienen que impulsar el crecimiento con alta productividad. Eso entramos al tema anterior cuando conversamos, cuando decimos que los agricultores deben darle mayor valor agregado a sus productos, que el Estado debe generar las condiciones. No explico cómo, pues, ¿no? O sea, claro, es que es el tiempo. Hablemos, el tiempo que ellos han tenido es insuficiente. Yo creo que es una necesidad que en el futuro los candidatos por lo menos se invitan a eventos de esta naturaleza, pero planteando una o dos temáticas. Temáticas en educación, temáticas en salud, temáticas en agricultura, temáticas en producción, temáticas en economía, y así paulatinamente para que puedan ellos exponer abiertamente. Y otra situación que sí me preocupa es de hasta el momento, quizá de repente lo harán posteriormente, es de saber quiénes acompañan a estos equipos, quiénes son las personas que van detrás de los candidatos. Ojo, que no solamente se trata de las personas que van a gobernar, sino el equipo que está detrás de ellos. Tausen ha sido invitada y aceptó para formar parte de Alianza para el Progreso. ¿Cómo ves? Es una buena incorporación. Recordemos que Anel Tausen es una excelente ministra, ya en su momento fue congresista, diputada, y creo que de cierta forma tiene la experiencia. Creo que es un buen aporte, porque detrás de ella también hay un sector. Creo que la estrategia de César y de su equipo es tratar de ganar a un sector, porque de cierta manera Anel se maneja muy bien con sectores de centro izquierda. Creo que por ahí va más o menos la estrategia de jalar a ese grupo que hoy por hoy, de cierta manera, hay un grupo que no se afina muy bien a la propuesta de la Verónica Mendoza. Claro, Verónica Mendoza y de señor Tejada, entonces, y el mismo Nano Guerra. Entonces están ahí en stand-by. Creo que al incorporar a Anel, por lo menos van ellos a tener una mayor presencia en esos sectores que sí tienen conocimiento y propuestas en temas sociales. Y en cuanto al liderazgo, antes de hablar de Alan García, a ver qué nos dice esta imagen. Bueno, ahí tenemos una imagen. ¿Crees que el país está progresando, está igual o está en retroceso? Vemos la gráfica: 75%, 31% en retroceso, 42% está igual, y progresando no dice el monto, a ver, 27%. Pero más estamos en retroceso. Está igual, 42% está igual el Perú. Bueno, hay una percepción de que
Y eso lo saben las amas de casa, que en estos momentos no pueden estar mirando. Una ama de casa saca su cuenta lo que compraba el año pasado con el mismo dinero y lo que puede comprar hoy. ¿Esa percepción lo sientes tú? ¿Para ti está igual el país? Yo siento que hay un estancamiento. Yo percibo que hay un estancamiento porque por el mismo trabajo que tengo relaciones con diferentes empresarios, converso, y ellos están, dice, tratando de mantener la economía, y es más, ellos han buscado la manera de cómo ya evitar hacer inversiones para ver qué es lo que va a pasar y quién va a ganar el próximo proceso electoral. Pero el éxito de un gobierno también depende del liderazgo. Y a estos 5 candidatos que has visto, ¿les has visto rasgos muy importantes de liderazgo? ¿Quién para ti sería un mejor líder? Lo que la población quiere, alguien que genere confianza, genere credibilidad. Estamos hablando de un tema de valores. ¿Y qué estilo de liderazgo? En el caso de Alejandro Toledo, creo que no tiene esa por lo menos etiqueta para generar esa confianza o esa credibilidad. Quizás en algunos elementos importantes de su gobierno, más no en confianza en tema de corrupción, está jalado. En el caso de Alan García también los temas de los narcoindultos, el tema de los colegios emblemáticos lo está golpeando duro y no logra recuperarse. En Alan García todos recuerdan los graves temas de corrupción, la de videos, y también hay una presión en ella que lo golpea bastante, es cuando fue demasiado indiferente ante el maltrato que tuvo su señora madre, algo que un sector importante de la población de cierta manera no le perdona. Entonces, creo que creo que te entiendo que César Acuña es un buen líder. Por lo menos quizás Pepe Cat y en el caso de César Acuña quizás podrían salir ellos aprobados en esa apreciación, dado que todavía no han gobernado, a menos como presidentes. Si encontramos, por ejemplo, a Pepe Cat, por lo menos no tiene denuncia de corrupción. En el caso del señor César Acuña, a pesar que ha sido en su momento diputado, a pesar que ha sido alcalde y corto tiempo como presidente regional, por lo menos no hay evidencias firmes, denuncias concretas de actos de corrupción, más allá de algún tipo de denuncias políticas. Entonces, el tema de los aplausos también fue tratado, Manuel, ahí en el CADE, ¿no? El tema no aplaudieron a César Acuña porque no entendieron el discurso, pero sí aplaudieron a PPK, y PPK, pues imagínate, yo tengo una lectura de eso. El 85% de empresarios. Yo tengo una lectura de eso. PPK es un personaje, como se dice, caserito del CADE. La mayoría de empresarios son sus amigos, la mayor parte de personas lo conocen y lógicamente también maneja pues su tema. Y recordemos cuándo fue más aplaudido, cuando habló el tema de economía. Entonces, en ese sector, en ese rubro fue cuando la gente más lo aplaudió. En el caso, por ejemplo, de Keiko también, hay un sector importante empresariado que la ven como una probable candidata presidencial y de cierta manera también tiene un sector. Entonces, creo que por ahí ellos han jugado muy bien. No tanto, el tema de los aplausos es un referente, quizás ante ciertas temáticas que el auditorio quería escuchar, pero la pregunta, ¿es lo que quería escuchar ese auditorio representado en un grupo de empresarios? Pero la pregunta es, ¿qué es lo que quiere escuchar la población? ¿Qué es lo que quería escuchar el televidente, el radioyente? La población, el poblador común y corriente. Bueno, y en el discurso de Alan García, él ingresó diciendo, tengo la experiencia que otros no tienen, no sé, yo vengo con toda la experiencia. ¿Empezó bien así Alan García? Algunos memes que he visto, dice, tengo la experiencia y tengo amigos apristas. Yo conozco excelentes apristas, muy nobles, con valores, personas bien decentes, pero en este caso hablo de Alan García. En los memes dice, tengo experiencia para robar, tengo experiencia para indultar, tengo experiencia para los narcoindultos, y esa frase más bien lo están usando en las redes sociales para ridiculizarlo. Entonces, de cierta manera, intentó dar de que su primer periodo y el segundo periodo tiene más experiencia, quizás una experiencia para especializarse. Es lo que preguntan, se pregunta y dicen algunas personas, pero recordemos que él trató de dar un énfasis de que logró sostener la economía. ¿No? Por ahí claro sí. Trató él de manejarse, y eso sí hay que dar un mérito, porque todos esperaban que sea de repente un desastre, que la economía descienda, muchos empresarios pero hay que reconocerle a Alan García. Sí, tampoco todo es malo. ¿Qué candidatos crees tú? A ver, vamos a ver una imagen donde están 5 candidatos que no estuvieron en el CADE. ¿Consideras tú que dentro de estos 5, uno sí debió de estar en el CADE? Yo creo que tenían que haber dado oportunidad por lo menos a 3 de ellos, ¿no? ¿Ya quiénes? Por ejemplo, en ese caso creo que Verónica Mendoza. ¿Sí? Pienso que en el caso de Antero Flores hubiese dado una buena... ¿Nando Guerra?
Nano Guerra sí, creo que por la experiencia que tiene en temas sociales. Y en caso de Urresti, lógicamente, porque él recién ha empezado su escenario, dada la renuncia de Von Hesse, Claro, ¿no? pero todavía no es... Todavía no. En caso del señor Guzmán todavía no creo que estaba en esa perspectiva, pero hubieron 3 más de ellos, como los que mencioné, que pudieron haber estado. Y si hubiese podido escuchar sus propuestas. Sí, una mayor mistura. Cuando dijeron, salió hablando un empresario, bueno, menos mal que no ha habido propuestas de extrema derecha o de extrema izquierda, lógicamente, pues no, por lo menos en ese sector no ha habido ningún representante de la izquierda, lo que sí representaba a Verónica, o el mismo Nano Guerra, entonces ellos estaban en ese sector. Bien, vamos con la respuesta para ver cuáles son las conclusiones, y el público ya respondió. Vamos con prueba de verificación ciudadana y los resultados. Prueba de verificación ciudadana. Le preguntamos esta noche en Democracia: ¿crees que educación, salud y lucha contra la delincuencia son temas que no deben faltar en la agenda de los candidatos presidenciales? Sí, no. Y ahí están los resultados. Sí. Bien, ¿de acuerdo con esta respuesta, Manuel? Sí, yo creo que por lo menos la población logra percibir lo que necesita. Yo creo que por ahí va dentro de lo que yo considero adecuado. Quiero, antes de despedir, hablar la intervención de Ollanta Humala, breve. Él dice, todos han hablado de temas puntuales, pero no se ha hablado de qué tipo de Estado queremos. Yo le doy la razón. La población necesita saber qué tipo de Estado queremos y de qué manera nos van a gobernar. Bien, Manuel, muchísimas gracias. Un gusto nuevamente tenerte en Democracia. Señores, hasta aquí el programa. Nos reencontramos mañana. Los dejo con Aleida Vázquez y el detalle de toda la información en UCB Edición Noche. Permiso. Este programa llega gracias a Muebles Leoncito, brindando felicidad a los hogares lambayecanos. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante.